Amados hermanos y estimados oyentes, es un privilegio para nosotros compartir con ustedes nuestro alimento diario. La serie Salvos por su vida. Tomo 1. El poder de Dios para salvación. Semana 8. Miserable de mí, parte 2. Basada en Romanos capítulo 7, versículo 24. Día viernes, lectura bíblica, Romanos capítulo 6, versículo 23, Romanos capítulo 7, versículos del 12 al 23, Gálatas capítulo 3, versículo 10, leer con oración. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Romanos capítulo 7, versículo 21. Las tres leyes en Romanos capítulo 7. Hoy vamos a conocer un poco más el significado de las tres leyes descritas en el 7º capítulo de Romanos. El primer significado de ley se refiere a la ley que está en la Constitución, es decir, es la regla del derecho dictada por la autoridad estatal y se vuelve obligatoria para mantener el orden y el desarrollo en una sociedad. También es la ley que está en el Código Civil. Aquel que viola la ley debe ir preso, ser juzgado y así sucesivamente. Esas leyes son un conjunto de normas elaboradas y votadas por el poder legislativo, que llegan a ser la Constitución, o lo que es lo mismo, una ley escrita. De acuerdo con ese significado, Romanos capítulo 7 nos presenta la Biblia con todos los mandamientos de Dios, la Constitución de Dios, la ley que Dios escribió y ordenó. No tendrás otros dioses delante de mí. No harás para ti imagen de escultura. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás. Finalmente, es la ley escrita con todas sus ordenanzas y estatutos. Además, existe otro significado de la ley natural. Esta ley actúa como un principio activo, general y enuncia una relación constante entre fenómenos. Por ejemplo, la ley de gravedad es un principio, es decir, todo lo que sube, baja. Ocurre el 100% de las veces que se intente, por eso es llamada ley. La primera ley mencionada en el 7º capítulo de Romanos es la ley de Dios, la ley escrita. Aquel que no cumple todo lo que está escrito en esa ley se vuelve maldito, y quien la transgrede debe morir, pues la paga del pecado es la muerte. Por esa razón Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar. Cuando Jesús murió en nuestro lugar, nuestro viejo hombre murió con él. Fuimos liberados del viejo hombre y liberados de la ley. El versículo 12 del 7º capítulo de Romanos continúa: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Esta es la ley de Dios que está fuera de nosotros, es decir, es objetiva. El versículo 14 también nos dice: porque sabemos que la ley es espiritual. Esa ley es santa, justa, buena, y su naturaleza es espiritual. Nuestro hombre interior, consciente de ella, se deleita en ella. A pesar de eso, por más que deseemos practicarla, continúa siendo una ley objetiva, fuera de nosotros. La segunda ley aparece descrita en Romanos capítulo 7, versículo 23, parte A. Pero veo otra ley en mis miembros,
que se rebela contra la ley de mi mente. Esa es la ley del bien, la ley de mi mente. Y esa ley del bien que está en mi mente desea practicar la palabra de Dios. Nuestro hombre interior, consciente de la ley de Dios, se deleita en ella. La ley del bien es el querer el bien, descrito en el versículo 18. La mente, que es parte de mi alma, desea hacer el bien. Cada vez que la ley de Dios dice una cosa, la mente corresponde a ella y desea practicarla. No obstante, esa disposición nos hace ocupar la posición de marido, independientes de Dios, así como ocurrió con el pueblo de Israel, cuando dijeron: todo lo que el Señor ha dicho, haremos, indicando la confianza que tenían en sí mismos, en su capacidad de cumplir la ley de Dios. La tercera ley es la ley del pecado que opera en nuestros miembros. Esa ley es la que nos impide hacer el bien y nos lleva a hacer el mal que no queremos. Mientras permanecemos sin decidir hacer el bien, esa ley queda en estado durmiente, inactivo. Cuando la ley de nuestra mente decide practicar la ley de Dios, la ley en nuestros miembros se levanta. Cada vez que la ley del bien reacciona a la palabra de Dios, la ley maligna en nuestros miembros, en nuestra carne, se levanta. Este es el conflicto mencionado por el apóstol Pablo. En resumen, fuera de nosotros está la ley de Dios, que es buena y santa. En nuestra mente está la ley del bien, que desea hacer el bien y cumplir la palabra de Dios. La tercera ley es la que está en nuestros miembros y que lucha contra la ley de nuestra mente. Así que, por un lado, tenemos la ley de Dios fuera de nosotros, que nos hace reivindicaciones y exigencias. Es la ley presentada en el Antiguo Testamento. Por otro, está la ley de nuestra mente, que es rápida en responder. Todo lo que el Señor diga, yo lo voy a hacer. Y está la ley del pecado en nuestros miembros, siempre alerta para luchar contra la ley del bien de nuestra mente y así derrotarnos. Estimado oyente, aunque este día está destinado para explicar el contexto de las tres leyes, hay esperanza para nosotros. Continúe con la lectura de esta semana, que ciertamente la liberación vendrá y nos alentará a permanecer en el camino del Espíritu y de la vida. Pregunta: ¿cuáles son las tres leyes descritas en Romanos capítulo 7 y dónde actúan? Buen provecho. Si esta palabra le ha sido de ayuda y desea más información, puede contactarnos a través de los siguientes números telefónicos: 0416 239 2129, 0414 533 9818. Dios les bendiga.